as we look at these three presuppositional philosophies of government, En la medida en que vemos estas tres presuposiciones de las filosofías de gobierno, we can see this happening around the world. nosotros podemos ver que esto funciona o pasa alrededor del mundo, In the news today. en las noticias hoy en día. And anarchy Anarquía over here is just a short-term condition es una condición muy corta just before tyranny. Antes de que tengamos la tiranía, antes de que lleguemos a la tiranía. And so tyranny and anarchy are two sides of the same coin. En otras palabras, la tiranía y la anarquía son los dos lados de la misma moneda. Because when anarchy happens, people can't live that way. Porque cuando la anarquía sucede o llegamos a un nivel de anarquía demasiado grande, la gente no puede vivir And they start de esa looking. manera. They start looking around for who's got enough power to fix this situation. Se llega a tanto caos que la gente busca a alguien que pueda arreglar esa situación. And someone steps up and said, "I'll be glad to fix it for you." Así que alguien se levanta y dice, yo estaría contento de arreglar el problema. Vote me into office and I'll fix it for you. Vota por mí y yo lo voy a arreglar. And everybody says, "Oh yes, he'll fix it for us. Let's vote him into office." Entonces todo el mundo dice, sí, creemos que lo puede hacer y votan por él. Or let's have a coup d'état and put him into office. O ellos pueden decir, Coup d'état. Where's- Revolution. o ellos pueden decir, tengamos una revolución. And at any rate, what happens is that the anarchy turns into tyranny. Y lo que pasa en este punto es que este caos, esa anarquía, se convierte entonces en una tiranía. And so anarchy doesn't stay around very long. Y la anarquía entonces realmente no dura mucho en una sociedad. And the problem is that the next person that comes in here in tyranny is probably not better than the last person. Y el problema es que la tiranía o el tirano que resulta normalmente no es mejor que las demás formas de gobierno. And so we look at more these two presuppositions because this is a shorter condition in real life. Por eso es que estudiamos más estas dos presuposiciones, estos dos puntos de vista, porque realmente este no es un punto de vista que se mantiene demasiado o dura mucho en una sociedad. Now, let's look here at this side that the state is sovereign. Ahora miremos un poco más este lado donde el Estado es soberano. And another word for the state is sovereign is socialism. En otras palabras, también llamamos a lo que el Estado es soberano, también lo llamamos socialismo. Now, socialism, when you put a ISM on the end of a word, it makes an absolute out of that concept. Siempre que ponemos un ismo al final de la palabra, quiere decir que eso es absoluto. So this says that the society or the state is the absolute. Y eso quiere decir que la sociedad o el Estado es lo absoluto, es soberano. Which means the top authority. Quiere decir que es la autoridad máxima. And there are different ways that socialism is expressed. Y hay diferentes formas en que el socialismo se expresa. On one hand, you have national socialism. Por un lado tenemos el socialismo nacionalista. And this is Nazism. Eso es lo que le llamamos nazismo o nazi. Like in Second World War Germany. O eso es lo que tuvimos en la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Now on the other side
is international socialism. Y por el otro lado es el socialismo internacional. And another word for this is communism. En otras palabras, el resultado de eso es comunismo. The Communist Party is the International Socialist Party. El Partido Comunista Internacional es también el Partido Socialista Internacional. And in the center here, what we have is socialist democracy. Y en el centro se le llama democracia socialista. And this is where the majority rules. O una socialdemocracia. En este punto de vista es donde la mayoría gobierna. And so in this socialist democracy, there's a little more freedom than in either of these two versions. En la democracia socialista hay un poco más de libertad que en esos dos extremos. Because we can elect a different ruler every so often. Porque en la socialdemocracia se puede elegir a nuestros gobernantes. Over here, the job of the state is seen as to rule and control the people. Pero recordemos que el propósito o el trabajo del Estado es control y gobernar y controlar a los individuos. So the people in government are called rulers. Entonces, la gente que está en el gobierno se le llama gobernantes. Whereas over here in this version, these people are called leaders. En cambio, en ese punto de vista, a la gente que está en el gobierno se le llama líderes. And the leader's job is to serve the individual. El trabajo de un líder es servir al individuo. To serve and protect. Servir y proteger. And rather than to rule and control. En lugar de gobernar y controlar. And this is the difference between a leader and a ruler. Esa es la diferencia entre un líder que sirve y protege y un gobernante que controla. On this side, with a socialist democracy, we elect a new ruler every so often. En este lado, en la socialdemocracia, elegimos cada tanto a un gobernante. So that there is a possibility of some change. There's more freedom. Por eso es que en este lado tenemos posibilidades de cambiar y tener un poco más de libertad. Than under communism or under Nazism. En lugar, o por el otro lado, lo contrario es el comunismo o el nazismo, donde no podemos tener cambios o no podemos cambiar a los gobernantes. But all three are based on the same presupposition that the state is sovereign. Pero estos tres son el resultado de la presuposición de que el Estado debe ser soberano. So since the state is sovereign, the individual is a servant of the state. Entonces la presuposición aquí es que como el Estado es soberano, entonces el individuo debe servir al Estado. Now in this view over here, God is sovereign. Entonces, en ese punto de vista aquí es que Dios es soberano. And the individual is a servant of God. Y por eso el individuo es un siervo de Dios. So the state is a servant of the individual. Así que el Estado es siervo del individuo. And has specific limits and functions and boundaries that God has given civil government in the Bible. Y por eso es que el Estado tiene unos propósitos y unos límites específicos que han sido dados en la Biblia de parte de Dios. Now, this is a basic understanding of these two presuppositions of government. Y eso es el entendimiento básico de estas dos presuposiciones de gobierno. Note that this presupposition here in the center is dependent on the individual governing himself under God. Ahora,
hay que recordar bien que esta presuposición depende de que el individuo se gobierne bien delante de Dios. And what we see is that if the people drift away from God and begin to move in this direction towards anarchy and selfishness and sin, Y lo que vemos aquí es que si el individuo se aleja de Dios, entonces va llegando a la anarquía y al caos. then at the same time, the civil government will be moving in this direction towards more and more external control as the people need that control more and more. Y si eso pasa, que el individuo se aleja de Dios, entonces el Estado tiene que irse más y más hacia controlar a esta gente que no se controla bien a sí mismo. And with more and more external control, there's less and less liberty. Y en la medida que haya más y más, o que se necesite más y más control externo, entonces hay más o se pierde más la libertad. So the people need to come back to God in both of these situations in order for this to be able, the center philosophy to work properly and provide liberty. Por eso es que el individuo tiene que regresar a Dios para que podamos tener o vivir correctamente en libertad. Okay.